Bueno, nos vamos conectando. Por favor. Bien. El video que estuvimos escuchando es un editorial. Y es un editorial que habla de la esencia del sistema político en El Salvador. Obviamente, en las próximas evaluaciones va a entrar este documento y por lo tanto los invito a que lo analicen, que lo escuchen, ya que no logramos escucharlo todo, porque el tiempo nos estaba saltando. Entonces, desde ya se los comunico. Bien, entonces, cuando quería terminar la clase manifestando este clamor ciudadano, que también ustedes lo conocen, me imagino. Ante la falta de empleo en el país, salvadoreños buscan trabajar en Estados Unidos. Cientos de personas llegaron a otra de las jornadas informativas para aplicar a visas de trabajo temporal en el país norteamericano. Un aproximado de 200 personas se acumularon en el parqueo de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios en San Salvador para conocer los pormenores de la solicitud de visas temporales que se ofrecen en Estados Unidos. Aquí está la exclusión de la que estábamos hablando. Y que hay unas imágenes reveladoras. Son imágenes reveladoras de cómo la gente se agolpa cuando ve una oportunidad de empleo. Y parece que en El Salvador es bochornoso que el trabajo sea un derecho y no que un privilegio. A lo que hemos llegado. O sea que el empleo no es algo que usted, por ser salvadoreño, por ser ciudadano, tenga derecho a la edad que pueda ejercer una actividad económica y ya tenga el empleo. No es cierto. Imagínense lo que dice esta ciudadana salvadoreña. Yo sé hacer limpieza y cuidar niños, ojalá pueda aplicar a la visa. Es terrible. Es terrible. Bien. Vamos a comenzar pues con la clase. El impacto de la pandemia COVID en lo cultural. Este es otro aspecto también de la realidad que la pandemia COVID-19 ha impactado, ha afectado, ha incidido. Y por eso que ponemos aquí en el pensar, sentir y actuar de la población. Es que la cultura es eso. La cultura es esos tres aspectos del ser humano. Esas tres variables. Es el pensar, es el sentir y es el actuar. De ahí vamos a encontrar pues todos los elementos que la cultura engloba. Introducción a la problemática. Bien, vamos a ver pues que como introducción tenemos que hablar de que el fenómeno de la pandemia ha venido a ser como un fenómeno disruptivo. ¿Qué es eso de disruptivo? O sea, que de repente vino como a interrumpir todo un curso, el curso de la historia normal, si usted quiere, y que lo detuvo y que lo afectó. Hasta grado que podemos decir lo siguiente: como un acontecimiento disruptivo, la pandemia COVID-19 ha trastocado la vida a nivel planetario de los seres humanos y los quehaceres que conllevan o coadyuvan la cotidianidad de las sociedades. Se ha destacado
las distintas dimensiones de esa vida como especie. Pero lo cierto es que todo confluye en una sola dimensión omnipresente para que haya vida contextualizada y consciente, y es la cultura. La cultura como una plataforma vital en donde encontraremos la vida diversa, plural, de los distintos grupos humanos y desde sus especificidades y particularidades no se ha hecho esperar la afección en las condiciones materiales y espirituales de la población y la urgencia de construir imaginarios colectivos que desemboquen en una nueva normalidad y estar a la altura de las nuevas circunstancias apremiantes para la vida de millones. La cultura entonces resulta ser como el aire que respiramos y que solo a través del cambio cultural podremos deconstruir y construir alternativas de modos y estilos de vida que permitan el rescate de la naturaleza, de los desequilibrios económicos y lo moral espiritual que nos ha llevado a una verdadera autodestrucción insensata. Bien, aquí están como todos los elementos que justifican lo que a continuación vamos a empezar a reflexionar. Hablamos de la cultura como esa plataforma vital. Una plataforma es de donde emanan todas las decisiones, emanan todos los aspectos que fundamentan la vida en este caso de la sociedad. Cultura, sinónimo de plataforma vital. Esa quizás es la idea. Aclaración necesaria. En las ideas anteriores nos hemos referido a la necesidad del cambio cultural, entendido como el cambio radical del pensar, sentir y actuar dominantes desde la imposición a través del colonialismo europeo y norteamericano de los siglos XVI y XIX. Y hoy a través de la globocolonización en pleno siglo XXI, del paradigma de la modernidad y su modelo económico depredador de la naturaleza, la economía y de lo moral espiritual, como ha ocurrido en los últimos 30 años con el neoliberalismo. Es decir, romper radicalmente con dicho modo de vida extractivista y productivista que nos ha llevado a la crisis sociosanitaria COVID-19. Bien, es necesario aclarar que la categoría cambio cultural expresa pues la necesidad de los cambios en el pensar, sentir y actuar de un pueblo, en este caso del pueblo salvadoreño, y de todos los pueblos del mundo, obviamente, porque es necesario también cambiar un pensar, sentir y actuar dominantes que nos está destruyendo la vida en nuestro planeta, en nuestra sociedad. Resulta que hoy en día hay un pensar, sentir y actuar que son dominantes, pero que nos invitan a la autodestrucción. Y de lo que se trata es de un cambio radical en el pensar, sentir y actuar por otros pensar, sentir y actuar, que nos rescate de esa autodestrucción, que nos humanice, que nos permita tener una relación con la naturaleza, ¿sí?, equilibrada y armoniosa. Porque hoy por hoy, esa relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza es depredadora, ¿sí?, es destructiva, es deteriorante. Entonces, por eso es que hacemos esta aclaración necesaria. Es necesario romper con esas ideas que el colonialismo europeo y norteamericano del siglo XVI y XIX nos vinieron a imponer. Y hoy también con la globocolonización, que en otras palabras es la globalización.
y con el problema que nos vino a saltar en los últimos 2 años, como es el COVID-19. El impacto de la pandemia COVID-19 en la cultura ha sido a nivel social, económico y político, afectando sustancialmente al derecho humano a la vida y a la cultura. Quiero también, digamos, aclarar de que si hablamos del nivel social, económico y político solamente, no quiere decir de que los otros niveles los estamos ignorando. Por motivos didácticos, por motivos de tiempo, solo nos va a tomar precisamente explicar en clase estos 3 niveles: el nivel social, el nivel económico y el nivel político. Hay otros niveles y muy importantes también para la vida de los seres humanos. Pero estos 3 niveles tienen mucho que ver con esto del derecho humano a la vida y a la cultura. Presupuesto fundamental. Vista la situación de impacto multidimensional en algo exclusivamente humano, como es la cultura, partimos del planteamiento de que si no reparamos y hacemos un alto en el camino, los principios de sostenibilidad e interconectividad entre los seres vivos, entre ellos el ser humano, no va a ser posible por la presencia de problemas vinculados a la convivencia entre los subsistemas biológicos existentes mucho antes de la presencia de la especie humana, y que el cambio climático, otro gran problema, ha venido a agravar como el alza de la temperatura en 2 grados. Resulta que hay ya pruebas biológicas, físicas, químicas, de que el planeta ha aumentado en 2 grados. Y por eso es que tenemos pues climas demasiado calientes en los veranos. Hoy tenemos este verano que nos está ya, digamos, nos está dejando, estamos entrando al invierno, ha sido extremadamente caliente. Eso lo podemos comprobar nosotros ya. La subsistencia de muchas especies animales y vegetales y el desaparecimiento de yacimientos de agua en muchas zonas importantes de existencia de vital líquido a nivel mundial, también se viene a unir a todo digamos, esta diversidad de problemas que estamos teniendo como sociedad, a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Es decir, que a diferencia de otros cambios climáticos que han pasado, en los que ha pasado el planeta Tierra en su historia natural, este tiene la peculiaridad que es provocado por un estilo de vida de nosotros, de los seres humanos, y que la pandemia del COVID-19 solo es la punta del iceberg. No sé si ustedes tienen algún comentario o algo que plantear con lo que se está diciendo. Recuerden que estamos ya con el problema de la cultura. Y eso de que hemos elevado a la cultura como el aire que respiramos. Imagínense, el aire que respiramos. Es porque tenemos que darle mucho énfasis a la cultura. A la cultura como sociedad, pero también como personas. Porque usted tiene una relación individual, pero también colectiva con la cultura. Y por eso que la cultura viene a ser como esa plataforma, la plataforma vital. Imagínense que yo, bueno, más adelante viene la idea esa. Retomamos el término plataforma, y eso lo retomamos de otras disciplinas como la informática. Ustedes saben que la informática usa mucho el término plataforma. Bueno, de hecho, lo que estamos usando para que tengamos clases, eso es una plataforma.
Y entonces viene aquí la noción de que la plataforma es de donde emanan todas las decisiones, todas las dimensiones, todas las posibilidades. Entonces, por eso es que consideramos a la cultura como una plataforma de vida. Ante esto, existe pues todo un vínculo relacional, ¿sí? Relacional y dialéctico con la cultura. De ahí que la cultura, vista como una construcción, pero también inmediatamente de construcción o desconstrucción también. Es construcción, pero también inmediatamente es desconstrucción. La cultura es inacabada también. Nunca acaba la cultura. Nosotros nos morimos. Yo me voy a morir. Ustedes también, pero la cultura no se va a acabar. Va a seguir la cultura. La cultura no se va a detener porque yo, Miguel Molina, un día de estos me muera. No se va a acabar, no se va a detener. Por nada. Lo mismo ustedes. Entonces, es un fenómeno inacabado. Es constante. Es permanente. Es un aspecto de la vida altamente estructurado, pero también desestructurado también, imagínense. Por eso que decimos es un vaivén dialéctico. Es un vaivén dialéctico. Es un aspecto humano altamente articulado. Es articulada, pero también desarticulada. Es diversa. Diversa, rica. Hay una diversidad en la cultura. Hay una pluralidad y hay una multiplicidad también de significados y significantes. Y que se compara con el aire que respiramos. Entonces, es ahí, pues, esa válida comparación entre la cultura y el aire que respiramos. Bien. Resulta, pues, que con este problema de la pandemia, y ya lo hemos nosotros también contemplado en otras clases, lo hemos dicho en otras clases, que la pandemia vino a provocar desequilibrios económicos, sociales, políticos. Y nuestro país es revelador en ese sentido. Entonces también a nivel cultural, también la pandemia causó desequilibrio. Ojo con eso. Los desequilibrios que provocó. Bien. Vamos a plantear, pues, los desequilibrios, pero partiendo de la siguiente idea. La cultura como una estructura humana social constituida en instituciones, industrias y tradiciones. Fíjense que estos son los tres elementos que la antropología, porque imagínense, de nuevo nos estamos metiendo con la antropología. Nosotros en sociología estamos acudiendo a la antropología en este momento. Resulta que para la antropología, la cultura es un aspecto humano que está materialmente constituido, pero también inmaterialmente constituido. O sea que la cultura no solo es lo material, sino que también es lo espiritual. Y entonces dice la antropología, bueno, la cultura como una categoría de análisis está constituida por instituciones. Aquí vemos las instituciones, las industrias y tradiciones. ¿Qué es esto de instituciones, industrias y tradiciones? A continuación, pues, tendríamos que potenciar todos esos elementos. Venimos y siempre vinculados con la pandemia COVID-19.
Resulta que por la pandemia COVID-19 vino a desequilibrar, a desequilibrar a la cultura en cuanto a sus estructuras constitutivas. Vino pues a desequilibrar, por ejemplo, los aspectos culturales como los sitios declarados a nivel mundial, nacional y local, como de importancia por el significado en el pensar, sentir y actuar de los pueblos que los vació y los cerró durante el año 2020. Ustedes pudieron, en sendos reportajes que hubo a nivel mundial, ver que los sitios culturales declarados a nivel mundial fueron cerrados. Todo el año 2020. Eso desequilibró en gran manera, pues sí. De que muchos pueblos les afectara en su pensar, sentir y actuar. Les voy a poner un ejemplo. Y es algo que también ustedes lo van a poder leer si empiezan a escudriñar documentos en internet. Por ejemplo, estaba leyendo de que como fueron declarados cerrados a nivel nacional y a nivel mundial, los sitios declarados, ya sea culturalmente, resulta que la Meca que existe allá quiero ver, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita está la Meca central. La Meca es un templo donde los musulmanes cada año van como a hacer votos de su religión musulmana. Entonces, hay caravanas, hay éxodos, multitudes de personas que van a la Meca en Arabia Saudita, pero que debido a la pandemia COVID-19 tuvo que ser cerrada. Y resulta que los musulmanes, y ahí sí es algo que yo en realidad a nivel sociológico es de admirar cómo son ellos grandes devotos de Mahoma, porque ese es el líder religioso de ellos. Entonces, y que ahí está la tumba de Mahoma. Ese no resucitó, como resulta con el cristianismo, sino que Mahoma, la tumba de él ahí está. Entonces van multitudes de musulmanes a venerar a esa Meca, allá a Arabia Saudita, en el Medio Oriente. Entonces, pero como fue cerrado, muchas personas cayeron pues en desequilibrio al no poder ir a hacer votos. Entonces, eso afectó en el pensar, sentir y actuar de millones de personas, de decenas y hasta de miles de millones de personas. Entonces, las prácticas culturales comunitarias fueron suspendidas y eso configuró desequilibrios en el pensar, sentir y actuar. También hubo el aumento de riesgo de saqueos de sitios culturales y caza furtiva en lugares naturales y declarados de reserva. Este fue otro problema que hubo y que desequilibró los ambientes culturales. Hubo un riesgo de saqueo de los sitios culturales, por ejemplo, en Egipto, en las pirámides de Egipto, como se cerraron. Entonces los ladrones de tesoro tuvieron el momento propicio para poder saquear los sitios históricos. Así como también la caza furtiva, o sea que en muchos bosques declarados naturales y de reserva mundial, hubo caza furtiva también. Esto ocurrió más que todo en África. Y otro
Otro sector muy importante de la cultura es el de los artistas, del entretenimiento. Artistas de toda índole en situación de precariedad económica y el sector del turismo cultural gravemente afectado, a tal grado de que un 89% de los países cerraron total o parcialmente sus sitios de patrimonio cultural al público en el 2020. Esta es una fuente de la UNESCO. Entonces, como les digo, hubo desequilibrios económicos, incluso espirituales. El gasto en recreación cultural en el 2020 en los países europeos se redujo en un 75%. En el 2020, estamos tomando como referencia el 2020 porque el 2020 fue lo peor que se pudo haber registrado en términos de afectación de la pandemia COVID a nivel mundial y también a nivel nacional. A la misma vez se ha planteado la pregunta consecuente: ¿cómo las instituciones culturales y los sitios de importancia cultural de los distintos países del mundo se van a adaptar a una nueva normalidad para funcionar? Esta es una pregunta pues y todavía la estamos viendo cómo se configura como pregunta, pero también cómo la respuesta se nos va a configurar. A nivel nacional vemos que las actividades culturales se han renovado, se han rehabilitado. Se han rehabilitado, pero no, eso no quiere decir de que haya una renovación. Haya una nueva normalidad a nivel cultural. Bueno, por ejemplo, los estadios los estamos viendo llenos, pero eso no significa que haya una nueva normalidad. Se han rehabilitado los lugares, los sitios, pero el problema es de que si bajo una nueva normalidad se han rehabilitado los sitios culturales. Así es la cosa. Por lo tanto, podemos deducir algo. El impacto al derecho humano de acceso a la cultura se vio conculcado. Se vio, digamos, pospuesto. No hubo acceso a la cultura en este sentido. Al menos en una forma manifiesta. Porque la cultura es bien complicada. Es un fenómeno humano complejo. Que el hecho de que no haya habido espacios diseñados o definidos para satisfacer culturalmente una necesidad humana, eso no quiere decir que la cultura se detuvo. Repito, hay que tener cuidado en eso. El fenómeno cultural es indetenible. Es transversal, ¿sí? Si la Meca, por ejemplo, la gran Meca, allá en Arabia Saudita, se cerró, no quiere decir que no le hayan hecho, digamos, veneraciones a Mahoma, como el profeta fundamental de los musulmanes. Sí, ustedes saben que el ser humano es por excelencia adaptable. Entonces han de haber habido pues, relaciones sociales en las cuales siempre se ha de haber satisfecho la necesidad de venerar a un líder religioso. En ese sentido. Bueno, a nivel aquí en El Salvador, por ejemplo, si bien es cierto, las religiones, los templos religiosos cerraron, pero hubo a nivel virtual también hubo reuniones. O sea, la cultura no se detuvo. No se detuvo. Entonces, pero eso en realidad, si bien es cierto, no se detuvo, eso impactó en el derecho humano al acceso a la cultura. ¿Por qué? Si bien es cierto, no se detuvo, mucha gente pudo satisfacer sus necesidades espirituales,
sí hubo como una modificación, trastocó, ¿sí? Trastocó pues las dinámicas culturales, obviamente. Porque en el 2020, pues, por ejemplo, incluso en el 2021, la Semana Santa no se celebró como debía de ser. O con estos 20 y 21 en El Salvador, hoy sí, hoy sí. Entonces, por eso es que tomamos de referencia el año 2020. De ahí que podemos decir lo siguiente. En el 2020, el derecho fundamental, o sea, la cultura se ha visto afectado o se vio afectado grandemente debido a los reiterados llamados al confinamiento domiciliario, obligatorio y voluntario, a los protocolos biosociosanitarios obligatorios de acceso a los sitios de importancia cultural y las prácticas culturales de todo orden, ya que se ha construido para bien o para mal un imaginario colectivo proclive a la abstención, apatía y reparo de desarrollar actividades importantes de significado espiritual y cultural en la vida de la gente, ya sea local, nacional e internacional, habiendo una insatisfacción de la necesidad de expresarse y manifestarse individual y colectivamente a través de credos religiosos, tradiciones, costumbres, ritos, frustrando y postergando la necesidad material y espiritual a la cultura, es decir, el significante cultural de la vida cotidiana, incluso con el surgimiento de la vacuna COVID-19, que ha despertado los mitos, supersticiones y prejuicios infundados para aplicarse la dosis de dicha alternativa y afectar indirectamente en el derecho humano a la salud. ¿Imaginas? Todo este contexto ha venido a configurar un imaginario colectivo en nosotros. Por ejemplo, algunas actividades culturales vinculadas con la religión no se han venido desarrollando en los últimos 2 años de la manera normal o más normal u óptima como la veníamos realizando mucho antes de la pandemia. De hecho, pues volviendo de nuevo a lo religioso, porque quizás es lo más revelador de la cultura en sociedades como la nuestra, todavía se sigue llegando se sigue asistiendo a los cultos con los protocolos biosociosanitarios. Incluso se celebran, por ejemplo, más que todo en la iglesia evangélica, se celebran las llamadas células. También pues la gente llega, pero con todas las medidas biosociosanitarias. Nos llama la atención también cómo la vacuna COVID-19 ha incidido también en la cultura. ¿Cómo? Bueno, promoviendo los mitos o despertando los mitos, las supersticiones, los prejuicios infundados para aplicarse la dosis de esa alternativa, incidiendo indirectamente en el derecho humano a la salud. Resulta que a pesar de todo el proceso de vacunación, que ahí sí hay que hablar la realidad, que ha sido un proceso en el cual pues ha sido óptimo, se ha hecho lo correcto en la medida de lo posible. Y increíble, hay 1.400.000 salvadoreños que no se han vacunado todavía. Entonces, ninguna aplicación se han hecho, de las 4 a las que ya se tiene acceso. Entonces, son 1.400.000. Entonces, eso en alguna manera afecta a toda la sociedad. Y por eso hay que tener cuidado, pues hay que seguir usando pues, la mascarilla pues, y seguir los procedimientos biosociosanitarios, a pesar de que el ministerio hace quizás unos 10 días, declaró que el uso de la mascarilla era opcional.
era opcional. Entonces, si hay 1.400.000 salvadoreños que todavía no se han vacunado, entonces es posible que haya afectado en esas personas el pensar, sentir y actuar de ellos. Obviamente sí, obviamente sí. Y entonces haya despertado los mitos, las supersticiones y los prejuicios. Prejuicios infundados. Yo no sé si fue la tercera que me fui a poner haciendo cola. Me di cuenta de una anciana que la llevaron los nietos la llevaron, pues, a la fuerza. La señora no se quería poner la dosis. Entonces, porque no se había puesto ninguna. Era una anciana como de 90 años. No sé si ustedes tienen algún testimonio en torno a eso. Bien. Entonces, podemos hablar ya no del impacto de la pandemia en la cultura, sino que de la cultura en tiempos de pandemia. La cultura en tiempos de pandemia. Y podemos decir lo siguiente: con el mundo enfrentado a la pandemia del COVID-19 y otros problemas como la guerra y la inflación, hoy, y la necesidad de reconstruir nuestras sociedades el día de mañana, la cultura debería de estar en el centro de la respuesta a esos desafíos, a esos retos. La cultura aporta inspiración, consuelo y esperanza a la vida de las personas. Este es un criterio que debemos de manejar desde la sociología. Y eso es lo que esta tarde quiero que también ustedes empiecen como a manejar también estos criterios. Que la cultura es tan importante porque nos inspira, nos consuela. Y no viene pues la religión, ¿no? Y nos da esperanza de vida. La cultura se encarga de eso. Entonces debería de estar en el centro de toda solución. También la cultura. De ahí que solo el cambio cultural permitirá el cambio de paradigma de vida que necesitamos construir. Y eso va a ser la nueva normalidad. La nueva normalidad. El cambio cultural es fundamental. Es necesario. Y es impostergable. Y aquí venimos pues de nuevo a plantear la definición de cultura que manejamos desde nuestra clase, la definición de cultura. La cultura como la plataforma de la vida. Retomamos el concepto de plataforma usado por la disciplina científica de la informática en la presente crisis sociosanitaria COVID-19, entendida como un instrumento transversal y punto universal de decisiones colectivas e individuales, pero en el pensar, sentir y actuar de la vida de los seres humanos y que permite encontrar, ejecutar, consultar, preguntar y transformar aspectos, relaciones, hechos y acciones humanas que inciden o afectan para bien o para mal la vida individual y colectiva en el tiempo y en el espacio que como familia humana deberíamos de vivir y convivir. Bien, este es el concepto de cultura como plataforma de vida que manejamos en nuestra clase de sociología y que ustedes tienen que internalizar. La cultura como la plataforma de vida, porque es el centro de las decisiones, de las ejecuciones, de las preguntas incluso. Nos vamos a quedar aquí y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Adiós, Lick. Ok, Lick. Gracias, Lick. Adiós. Adiós, Lick.